Cómo llegar a tu destino. ¿Cuántos quieren llegar a su destino cuando emprenden un viaje? Y en el viaje de la vida, ¿cuál es su destino? ¿Y cuántos quieren llegar a su destino? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Quiero llevarles a Éxodo capítulo 27, el verso 20 y 21. Ordénale al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas. El candelabro estará en el tabernáculo delante de la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y que deberá cumplirse de generación en generación. Muy bien, quiero comenzar recordando el trágico accidente del avión que se accidentó del equipo de fútbol chapecoense, resumiendo resultados de la investigación que entregaron los expertos de la Aerocivil. Creo que con eso no estamos muy familiarizados. Cuando se accidentó el avión, todos por noticias pudimos ver y recordamos, ¿cierto? Pero como un año después fue que entregaron los resultados del accidente. Pues bueno, quiero entregarles algunos daticos que ilustran el mensaje de hoy y es impresionante. Bueno, desde el primer momento fue claro que el avión se estrelló. ¿Por qué? Por falta de combustible, ¿cierto? Pero miren otros datos. 40 minutos antes del impacto, la tripulación tuvo 2 alertas emitidas por los sistemas de seguridad de la nave de que estaban volando con los niveles mínimos de combustible y que por lo tanto debían buscar pista en el aeropuerto más cercano. Eso ocurrió cuando el Lamia sobrevolaba el municipio de Uribe en el Meta. Cuando estaban ahí, hay alerta de que debían buscar un aeropuerto más cercano. Ellos necesitaban en ese momento un aeropuerto más cercano, de manera absurda. En vez de volar 70 millas hacia El Dorado, solo 70 millas, o 132 hacia el Bonilla Arango de Cali, los pilotos decidieron seguir de largo hasta Río Negro, que estaba a 180 millas. Es donde uno dice, ¿cierto? Hay preguntas y hay una cantidad. ¿Por qué? Entonces, probablemente el piloto pretendió evitar una multa por violar las normas sobre combustible y además ahorrarse los costos de servicio de pista que no superaban los $1,000. Entonces se va encontrando cuáles son las razones. Hay grabaciones en las que alguien pregunta por qué no aterrizaba en Bogotá, en lo que contestaron que ya habían hecho las cuentas y que todo estaba bien, que el combustible alcanzaba para llegar a Río Negro, entonces que ya... Pero ellos no contaban con que en la pista de Río Negro había una situación que hizo que los aviones tuvieran que estar volando durante un tiempo. Había en la pista de Río Negro por una fuga de combustible en otro avión, lo que obligó a todas las naves en el área a mantenerse en sobrevuelo. Conscientes de que cada minuto que pasaba era crítico, la tripulación no cumplió con el deber de reportar a la torre de control que estaba casi sin combustible, situación que habría permitido que les dieran prioridad en el aterrizaje. Una vez más, los pilotos esperaban completar el vuelo sin que nadie se enterara de sus prácticas irresponsables. El Lamia sobrevoló 8 minutos y 52 segundos la zona del aeropuerto, pero solo reportó una situación de emergencia en el minuto 5, cuando ya era tarde. Además, los pilotos nunca usaron los términos internacionales para combustible que habrían dado lugar al protocolo de emergencia. En eso casi 9 minutos alcanzó a recorrer 44 millas. Si hubiera declarado la emergencia desde el primer momento, no habría tenido problemas para hacer las 16.30 millas
que le faltaban para llegar a la pista. Entonces una cantidad de preguntas acá, porque uno dice, bueno, como que tantas oportunidades de haber evitado eso y no aprovecharon ninguna. Como dice, alguien se murió y se fue al cielo y en el cielo le dice a Dios, Dios, pero tú no me libraste, no me salvaste, ve, aquí estoy muerto. Y le dice el Señor, pero si yo le envié un helicóptero, le envié una lancha, le envié a alguien que le ayudara y no aprovechaste ninguna de esas oportunidades. Y yo creo que esa es una de las meditaciones hoy importantes. Fueron errores absurdos y descabellados por el afán de cumplir un contrato de transporte, pero porque no se descubriera las prácticas irresponsables que estaban llevando a cabo. El piloto era uno de los dueños de la empresa dedicada a los vuelos charter. Eso fue clave para que interpusiera las cuentas antes que la seguridad aérea. Sí, y esto pues llevó al desastre. La investigación dice que la aerolínea ya había hecho varios vuelos así, de esa manera, o sea, volaba a ras de combustible. Ya lo habían hecho varias veces. Y hay hay un nombre técnico de esto que se llama el sesgo de resultado. Es un engaño psicológico que cuando una persona ya ha hecho cosas irresponsablemente y no le ha pasado nada, dice, no, yo lo he hecho así siempre y nunca me ha ido mal. Así lo he hecho siempre y he salido bien. Entonces las personas se acostumbran también, por ejemplo, en la conducción, a decir, no, yo hago este cruce prohibido, hago esto, siempre lo ha hecho y yo me salgo con la mía. Y eso se llama el sesgo de resultado, de pensar de que siempre me va a ir bien. Pero cuando se actúa irresponsablemente en cualquier área de la vida, sea en el hogar, sea en la familia, sea con los hijos, sea con el cónyuge, en la vida espiritual, cuando se actúa irresponsablemente, llega el momento en que están las consecuencias. Amén. Entonces, la persona puede decir, yo siempre lo he hecho, es el mismo razonamiento de decir, yo no necesito orar, no necesito leer la Biblia, no necesito nada que tenga que ver con la iglesia, la religión, ¿sí? Nada de las disciplinas espirituales. Entonces la gente dice, mire, cuánta gente vive sin Dios, cuánta gente no va a la iglesia, no ora y les va bien, aparentemente todo va bien, entonces, pues igual yo para qué hago esas cosas. Pero quiero leerles un pasaje de la Biblia en el Salmo capítulo 73, el verso 2, que dice, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, dice el salmista, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Vean lo que dice el verso 7 en la Nueva Traducción Viviente. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Y yo añado que aunque algunos sean delgados, pues su billetera es bien gorda. Pero si esa billetera fuera gorda en una vida de integridad a Dios, qué bendición. Pero si esa billetera es gorda en una vida lejos de Dios, es una maldición. Porque eso aleja a las personas más de Dios y las lleva a confiar en sus riquezas y no en el Señor. Amén. Entonces mira lo que decía el salmista en el verso 16 dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Solo en la presencia de Dios uno entiende que la aparente prosperidad no es prosperidad. Amén. Solo en la presencia de Dios uno entiende que la verdadera prosperidad es integral. Es amar a Dios, es caminar con Dios. Puede ser que usted sea rico, tenga mucho dinero, pero ama al Señor. O puede ser que usted sea una persona que no tenga mucho dinero, pero es fiel al Señor. Amén. Aquí no importa el dinero, aquí importa la actitud del corazón. Importa mi fe. Amén.
En Mateo capítulo 25 encontramos la parábola de las 10 damas de honor. Ustedes van, encuentran, la Reina Valera habla de las 10 vírgenes, parábola de las 10 vírgenes. Y dice que estas 10 jóvenes, doncellas, vírgenes, y según la costumbre judía para las bodas, estaban preparadas. Como era la lámpara que tenían en ese tiempo, una lámpara como en un palo, y ahí tenían arriba como una tela o algo que se empapaba en aceite y se prendía fuego, y ahí estaba la antorcha encendida. Entonces, había, según la costumbre judía, estaban esperando a qué hora llegaba el esposo. Será algo emocionante, ¿sí? La familia, la esposa, las damas de honor, a qué hora viene el esposo. Pero dice la parábola que el novio se demoró. Entonces dice que habían 5 prudentes, 5 damas de honor prudentes y 5 insensatas, 5 sabias y 5 que no lo eran. ¿Cuál era la diferencia? Las sabias tenían aceite, el aceite listo en un recipiente para estarle echando a las lámparas y que no se fueran a quedar oscuras en el momento en que llegara el novio, ¿sí? Dice la Biblia que todas se durmieron porque se demoró el esposo, ya tarde la noche, entonces cabecearon, se durmieron. Pero luego se escucha un clamor: viene el esposo. Y entonces todas listas, las damas de honor, para salir a recibir, a hacer, ¿cierto?, la calle de honor al novio. Y cuando se levantan y las lámparas estaban ahí apagándose, y entonces todas van con el aceite, pero las insensatas no tenían aceite. Y de tal manera que le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, regálennos, sí, para que podamos todas estar ahí y recibir al novio. Ellas les dijeron: si les damos, tampoco va a alcanzar para nosotras, entonces vayan y busquen. Pero dice que ya llegó el novio, entró, se cerraron las puertas a la fiesta, y cuando las insensatas volvieron, él les dijo que no os conozco. Una forma de decir que, o sea, de rechazo, ¿sí? De rechazo, porque no estuvieron preparadas. Entonces, nos habla acerca, y yo quiero hablarles acerca de ser responsables como creyentes en la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Porque el aceite representa al Espíritu Santo, aceite de oliva, ¿sí?, que se usaba. Y en el pasaje que leí al comienzo, dice que el mandato de Dios era: dile al pueblo que produzca, prense las olivas, extraiga el aceite puro y que lo traigan al tabernáculo para que las lámparas estén siempre encendidas. No se podían apagar, siempre encendidas delante del Señor esas lámparas, lo que representa que nuestras vidas deben estar siempre con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Alabe al Señor por eso. Que nosotros debemos tener una vida consagrada y de búsqueda del Señor. Hoy estamos culminando una semana de oración y de ayuno acá en la iglesia, y fue especial, bonito. Entonces habíamos un grupo, unos llegaban a las 8 de la mañana, estaban un tiempo, salían, llegaban otros, y durante todo el tiempo habíamos personas acá en la iglesia hasta las 3 de la tarde en ese tiempo, y yo experimenté la presencia del Espíritu Santo de una manera especial, y yo sé que las personas que estuvieron lo experimentaron, la bendición de Dios. Hay momentos donde viene algo especial del Señor, como ese aceite es derramado, pero se experimenta en ese momento. Pero ¿sabes qué? Eso es para más adelante. Usted va a ver respuestas de esa oración y de esa entrega al Señor. Eso es producir el aceite, amén. Eso es estar esforzándonos por la producción del aceite. Entonces, mira que la falta de aceite como combustible para las lámparas en la vida espiritual
de las personas, será un acontecimiento mucho más lamentable que el accidente del avión de ese equipo de fútbol en Río Negro, allá en Antioquia. Si eso fue lamentable, si uno dice, Dios mío, pero cómo el piloto, cómo la tripulación comete estos errores, cómo no aprovechan las oportunidades que tenían para haber evitado una cosa tan terrible. Si uno dice, se lamenta, uno dice, pero qué cosas tan descabelladas, dice uno, ¿cierto? Pues yo le digo, el más descabellado, porque bueno, en eso se pierde la vida, pero perder la vida eterna de una persona que nunca busca a Dios o un creyente que es como las 5 vírgenes insensatas, que no estamos preparados, eso es un error más grave cuando nosotros no preparamos nuestra vida delante del Señor. No ser sabio en tener buenas reservas de aceite es el error más lamentable. Dejará a quien así lo haga, quien cometa este error, lo dejará fuera de la fiesta eterna, de la fiesta que Dios está preparando. Si una persona en esta vida, uno tiene que atravesar por dificultades, por problemas, por adversidades, por situaciones difíciles, por pruebas, pero Dios está preparando en el cielo una fiesta. Dios está preparando en el cielo una cena, que es la cena de las bodas del Cordero. Un cielo para los que le amamos y le servimos, donde se borrará de la mente toda tristeza, todo dolor. Y dice Apocalipsis que Dios limpiará de nuestros ojos toda lágrima y quitará toda enfermedad, y no habrá dolor, no habrá llanto y no habrá tristeza. Eso lo prepara el Señor para los que lo amamos. Amén, para los que vivimos para Él. Entonces, el error más tremendo y más lamentable es que una persona no viva para el Señor teniendo todas las oportunidades de la iglesia, de la oración, del devocional, del discipulado, del estudio bíblico, del encuentro, de asistir a las reuniones. ¿Cuál será la excusa delante del Señor? Ay, Señor. Y el Señor dirá, no os conozco. Yo creo que nosotros necesitamos esa palabra, pero yo creo que todos los que estamos acá somos personas prudentes, amén. Prudentes para buscar, para amar al Señor, para vivir para Dios, para amar a Dios con todo nuestro corazón. Que no realmente la persona que sufre acá situaciones difíciles y se pierda la fiesta que Dios está preparando y sea más terrible todavía lo que se vive. El aceite representa al Espíritu Santo, quien nos da poder para vivir una vida espiritual plena. El aceite era el principal combustible en los tiempos bíblicos, ¿sí? Para el alumbrado. No había luz eléctrica, no había lámparas LED recargables, nada de esas cosas en ese tiempo. Y ni siquiera en ese tiempo se usaba el petróleo, no, para eso era el aceite de oliva. Con eso ardían las lámparas, con eso se mantenía iluminado los hogares. Pero también, según la ciencia, el aceite de oliva es uno de los elementos fundamentales en una dieta saludable, en una dieta excelente. El aceite de oliva es el que tiene unas capacidades para la salud, unos ingredientes, unos compuestos excelentes para la salud. Además es una fuente de energía limpia para el cuerpo, ¿sí? Entonces en los tiempos bíblicos era usado y ese aceite de oliva es como el oro líquido y se extraía, ¿sí? De una manera manual. En esos tiempos hoy hay una manera industrial. Y era un esfuerzo. Por ahí tenemos unas fotos, creo, mi esposa en las diapositivas nos da una foto. Esa foto que aparece ahí en la diapositiva es las ramas del olivo y las aceitunas, de donde se extrae ese precioso líquido que es el aceite de oliva. Y ahí ustedes pueden ver cómo de manera manual, vea, con ese molino de piedra que había, donde se echaban las aceitunas y trabaje hasta que eso quedaba una masa y luego la metían en una prensa y empieza a destilar
el aceite y luego a través de un proceso que hacen lo van separando de un agua que tiene el fruto para que quede el aceite puro, precioso. Y todo eso lo hacen a través de trabajo, de esfuerzo, meticulosidad y también con mucho amor. Se está extrayendo este precioso líquido, ¿sí? Pues yo le digo, para nosotros producir el aceite es a través del cultivo de nuestra vida espiritual, una vida rica espiritualmente, a través de su tiempo devocional, a través de la meditación en la palabra del Señor, a través de congregarse, a través de hacer las escuelas de discipulado, a través de una vida consagrada y de servicio a Dios. Usted está machacando las olivas, usted está congregándose, usted está trabajando, usted está produciendo el aceite. Amén. Cuando el Señor venga, o cuando el Señor nos llame, ¿cierto? O cuando vengan los momentos difíciles, no lo van a coger sin el combustible, sino que usted va a estar lleno del Espíritu Santo para enfrentar la tentación, la prueba, la dificultad que venga, fuerte espiritualmente, y eso no lo va a mandar a lona, porque usted está fuerte. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es. Mira, si una persona no tiene al Espíritu Santo, no tiene la luz que alumbre sus tinieblas. Les decía que el aceite de oliva era para hacer alumbrar las lámparas. Y en Proverbios capítulo 3, el verso 9, dice que la vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Clarito, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, la vida del justo, nosotros mantenemos una vida rica espiritualmente. El justo no quiere decir que no peca. El justo no quiere decir que es una persona perfecta. El justo es una persona que ha sabido cobijarse bajo la preciosa sangre del Señor, donde tenemos redención, donde tenemos perdón y vivimos en la luz. Cuando uno comete una falla, un error, es decir, mira, el creyente no está buscando la ocasión para pecar. El creyente no está viviendo un estilo de vida como el que no conoce al Señor. El creyente vive para el Señor y en algún momento de debilidad puede fallar, pero como vivimos en la luz, mediante la oración, en la confesión, somos santificados y ahí estamos limpios. Cada día estamos viviendo bajo la cobertura del Señor, en el camino del Señor. Amén. Pero una persona que no ora, una persona que ni se congrega, una persona que no le pone interés a su vida espiritual, al contrario, esa persona se aleja de la oración, pues su vida está sin nada de aceite. Cuando el momento difícil venga, cuando la muerte venga, o si Cristo viene antes y la persona es hallada sin tener el precioso Espíritu Santo, qué triste, es el error más terrible que un ser humano pueda cometer. ¿Cómo tener la llenura del Espíritu Santo? En Éxodo 27, que fue el pasaje que yo leí al comienzo, dice: ordénale al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para la iluminación, a fin de mantener las lámparas siempre encendidas, siempre encendidas. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Mira lo que dice la Biblia en el versículo 19: cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor con el corazón. Entonces, una persona que no le gusta la alabanza es una persona que no quiere ser llena del Espíritu Santo. Porque aquí dice la palabra que una forma como nosotros somos llenos del Espíritu es cantando, adorando. Ame la música de Dios, ame la adoración, ame la alabanza, ame los cánticos. No solamente ame la predicación, ame esa parte importante en una reunión, en su casa, ponga alabanza, cante al Señor. Dice la palabra, el verso 20, y den gracias por todo. O sea, una persona agradecida en medio, dice por todo.
O sea, gracias por las cosas buenas, pero gracias también, Señor, por los problemas y las dificultades. Porque tú tienes un propósito a través de eso, Señor. Gracias. Yo te alabo, Señor. Te bendigo. ¿Qué dijo Job? Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre alabado y bendito. Esa gratitud hace que el Espíritu de Dios venga sobre una persona. Aleja la queja, aleja la murmuración. Y entonces eso atrae, esa gratitud atrae al Espíritu Santo a una persona. ¿Cuántos quieren ser agradecidos con el Señor? Amén. Entonces den gracias a Dios Todopoderoso, al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que oras, cada vez que meditas la palabra, cada vez que te congregas, cada vez que sirves al Señor, cada vez que tienes tu tiempo devocional, tú estás esforzándote, machacando las aceitunas y produciendo aceite. Sírvele al Señor. Mientras el mundo dice está perdiendo el tiempo, es un fanático que hace metido en la iglesia, en lugar de eso trabaja, en lugar de eso, ¿qué importa lo que diga el mundo? A mí me importa lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Pero yo voy a buscar a mi Dios. En Mateo capítulo 5, el verso 14, dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Dice la palabra que somos la luz del mundo. Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a alumbrar? ¿Cómo vamos a traer a nuestra familia al Señor? ¿Cómo vamos a traer a nuestros compañeros de trabajo, de estudio? ¿Cómo vamos a traer a nuestros vecinos si no tenemos al Espíritu Santo? Necesitamos tener el aceite que haga alumbrar nuestra vida, nuestras lámparas, para que no estemos en tinieblas. Amén. Y para que alumbremos la vida, no solo de nosotros, sino la vida de otras personas. Entonces, el llamado hoy es a buscar a Dios. Hoy es una palabra de exhortación. Hoy es una palabra que nos lleva a tomar nuestra vida espiritual en serio. Amén. Porque Dios nos ha dado una palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un año para clamar al Señor, es un año para buscar a Dios, es un año para orar. Y les decía que no sea este 2020 un año repetido, sino que realmente sea un año nuevo, lleno de bendiciones. No vamos a repetir la historia, vamos a cambiar. El futuro será diferente porque nos proponemos buscar la presencia de Dios. Amén. Producir aceite, tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mira, y ahí adelante la diapositiva tenemos el trabajo que hacemos acá en la iglesia. Aquí tenemos en la iglesia toda la plataforma para servir al Señor, ¿sí? Una persona se convierte, viene a la iglesia, va a un grupo remanente. Nuestros grupos se llaman remanentes, pero no es remanente como se escribe normal, sino con H intermedia de rema, ¿sí? Rema, de palabra rema, un grupo donde se da una palabra del Señor para que la gente conozca a Dios. Amén. Y entonces empezamos, ¿cierto? En el grupo, ahí está la conversión, arriba, en la parte superior derecha, conversión. Y tenemos que la persona se convierte, puede convertirse en un remanente, puede convertirse en la iglesia o en, no sé, en otro lugar, pero que la persona vaya a un grupo remanente, ¿sí? Donde tenga comunión, donde esté en amistad con otros creyentes, donde reciba la palabra y a través de ese grupo sea pastoreada. Grupo remanente, y luego la idea es que la persona vaya al encuentro, ¿sí? Va la persona a un encuentro. Si no ha ido a encuentro, prepárese para que vaya a encuentro. Ahí nosotros somos flexibles. Si no va a encuentro primero, pueden empezar las escuelas de discipulado, ¿sí? Donde va a estudiar la palabra, nueva vida en Cristo, va a conocer del Señor. Puede ir al encuentro durante esa escuela de discipulado. Antes de la escuela
o al terminar la escuela de discipulado, va el bautismo, ¿cierto? La persona se puede bautizar, puede ser al terminar el primer nivel o durante el primer nivel de discipulado, y luego la persona va al servicio y sigue el proceso. La persona sigue el proceso. Esa persona que entra en servicio ayuda a que otros se conviertan, ayuda a que otros estén en el remanente, a que otros vayan a encuentro, y se sigue el proceso. Amén. Tenemos la forma como una persona sea llena del Espíritu Santo, ¿sí? Para aplicar lo que yo he compartido hoy, cómo nosotros tenemos esa llenura del Espíritu Santo en una búsqueda del Señor, en el servicio al Señor. Si una persona no hace estas cosas y la persona no busca a Dios como debe buscarle, entonces pues difícilmente la persona se conectará y estará desconectada. Necesitamos que cada persona y que nosotros que conocemos al Señor tratemos de a los nuevos ir conectándolos para que la gente esté en un servicio a Dios con buen combustible, con buena energía, con el conocimiento de la palabra, con la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos van a hacer el proceso? Amén. ¿Y cuántos van a ayudar a otros para que entren en el proceso? Muy bien, vamos a orar. Póngase de pie.